Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de regla de 3 compuesta y las aplicaciones en la vida real. Los dos primeros ejercicios van a ser como un prefacio, algo previo al tema en sí, donde vamos a estar trabajando la regla de 3 simple, pero sabiendo qué significa directo e inverso. Para el tercer ejemplo ya vamos a hacer un ejercicio completo de qué es una regla de 3 compuesta. Así que empecemos. Para este primer enunciado vamos a tener lo siguiente. Si 6 máquinas pueden producir 180 unidades en 12 horas, ¿cuántas horas tomarán 12 máquinas para producir la misma cantidad de unidades? Acá vamos a tener varias variables. Primero están las máquinas, luego están las unidades y luego está el tiempo calculado en horas. Vamos a escribirlas. Así que tenemos máquinas, tenemos unidades y tenemos la cantidad de horas. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que primero vamos a describir los datos. Si tenemos 6 máquinas, producen 180 unidades. ¿En cuánto tiempo? En 12 horas. Ahora tenemos que cuántas horas tomarán, es decir, nos están preguntando las horas, tomarán 12 máquinas para producir la misma cantidad de unidades, es decir, 180. En este caso, este es un ejercicio bastante sencillo, diría yo que hasta es regla de 3 simple, hasta lo consideraría, pero eso sí, nos ayuda a comprender el resto y a entender qué significa directo y qué significa inverso. Me estoy refiriendo a proporcionalidades. Para aquello vamos a tener lo siguiente, vamos a tener D para directo e I para inverso. Para la proporción directa, si sabemos que hay una variable que aumenta, y por tanto la otra variable aumenta, se puede considerar directamente proporcional. Es decir, que ambos van a tener un signo positivo o signo negativo, ambos lo tendrán. ¿Qué sucede con una relación inversamente proporcional? Que si una variable incrementa, la otra va a decrecer, o viceversa, si una decrece, la otra va a aumentar. En este caso vamos a tener signos opuestos, un negativo para un positivo o un positivo para un negativo, ya depende del ejercicio que tengamos. En este caso, ¿qué pueden ver? Por ejemplo, las unidades son fáciles, porque tenemos 180 y 180, es decir que se mantiene igual. Pero ¿qué sucede con las máquinas y las horas? Si tenemos más máquinas para producir la misma cantidad de productos o de unidades o de servicios, ¿las horas van a aumentar o las horas van a decrecer? Las horas van a decrecer, ¿correcto? Entonces, si decrece, cuando tenemos más máquinas, por eso el signo positivo, nos va a tomar menos cantidad de horas, por eso el signo negativo. Y por tanto, ¿qué significa? ¿Es directo o es inverso? Lo que yo estoy viendo es que es inverso, ¿correcto? Más máquinas, menos horas. Lo mismo sucedería si teníamos menos máquinas, nos tomaría más horas. Pasemos a la siguiente hoja y empezamos a hacer los cálculos. Ahora, ya sabían que habían fracciones, ¿cierto? Donde tendríamos A sobre B, pero en este caso A sobre B lo vamos a aplicar a cada una de las variables anteriores. Si teníamos 180 y abajo 180, lo único que tendríamos que hacer es colocarle la raya de la fracción. Si teníamos 6 y abajo teníamos 12, lo mismo, le vamos a colocar la raya de la fracción. ¿Pero qué sucede? Este ejemplo no es como del común, no es directo y es inverso, ¿cierto? ¿Qué sucede si se le aplica la inversa a una fracción? Cuando tendríamos A sobre B, por ejemplo, la B pasaría al lugar de A y la A pasaría al lugar de B. Es decir, se invierten las posiciones, denominador a numerador, numerador a denominador. Vamos a aplicar eso para la incógnita que estamos buscando. Teníamos originalmente 12 sobre X, ¿cierto? Eso era lo de horas. Si es inverso, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría X sobre 12. Y esto otro lo eliminamos, porque solamente aplica si fuese directo. Si fuese una proporción directa, claro, 12 sobre X. Pero como no lo es, entonces se coloca el X sobre 12. Eso es igual a la misma fracción que teníamos anteriormente. Voy a proponer diferentes formas de hacer los ejercicios para que ustedes sepan diferentes formas de realizarlo. Empezamos con las máquinas. Sabíamos que había 6 sobre 12. Eso no se cambia, porque ya le aplicamos la inversa al 12 sobre X. Nos faltaría aplicarle la inversa a otra variable. Y además teníamos la siguiente fracción, 180 sobre 180. ¿Alguien me recuerda a qué significaba esa variable? A las unidades. Pero ¿qué sucede? Si tenemos 180 sobre 180, o en términos algebraicos, A sobre A, cualquier número dividido por sí mismo da 1. Entonces esto se cancela y sería como multiplicar por 1. Y cualquier número multiplicando 1 es el mismo número. Así que no se altera para nada la fracción. ¿Qué sucede ahora?
podemos hacer lo siguiente, ya que estoy viendo acá un patrón pequeño. X va a ser igual a la fracción de 6 sobre 12 multiplicando el 12. ¿Qué pasó ahí? Como este está dividiendo y queremos dejar la X solita, pues pasamos el 12 al otro lado a multiplicar. Como tenemos el 12, sería como decir 12 sobre 1, ¿cierto? Y se empieza como si fuese una fracción. Se puede simplificar de una manera algo estratégica. Se simplifica 2 en el denominador y se simplifica 2 en el numerador. ¿Eso a qué nos da igual? A 6 sobre 1. Y 6 sobre 1 es 6. Muy bien. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? 6 máquinas produciendo 180 unidades nos tardan 12 horas. Mientras que 12 máquinas produciendo 180 unidades nos toma 6 horas. Bastante bien. Eso, como dije anteriormente, es como un prefacio. Vamos a ver algo similar en este otro, pero con diferentes variables, por supuesto. Así que empiecen a hacerlo ustedes y después me cuentan. ¿Qué 3 variables hay? ¿Cuáles pueden ver? Están los autos, está la distancia y está las horas. Otra vez el tiempo va a ser calculado en horas. Puede ser en minutos, puede ser en segundos. Es lo que la pregunta o lo que el enunciado le digan a usted. Ahora, si tenemos autos como nuestra primera variable, tenemos distancia como nuestra segunda y tenemos horas en nuestra tercera, ¿qué se puede hacer? Primero, escribir los datos, como en el anterior caso. Si 5 autos pueden recorrer una distancia de 200 kilómetros en 4 horas, ¿cuántos kilómetros, es decir, nos están preguntando la distancia 2, recorrerán 8 autos en la misma cantidad, es decir, 4 horas? Muy bien, partimos desde la distancia. Y desde la distancia debemos revisar los dos otros. Como las horas se mantienen igual, pues lo dejamos con un igual. No cambian las horas. Lo que sí cambia, lo que debemos tener en cuenta, son los autos. Los autos son directamente o inversamente proporcionales a la distancia. ¿Ustedes qué creen? A ver, 5 autos recorren 200 kilómetros. 8 autos recorrerán ¿cuántos? ¿Cuántos kilómetros ustedes creen que recorrerán? ¿Serán más o serán menos? Pues como tal un número finito no puedo decirles por el momento, después tenemos que hacer los cálculos. La proporción en este caso sería por supuesto directa. ¿Por qué directa? Como se le añadieron 3 autos, pues claramente la distancia va a ser mayor. La cantidad de horas es igual, pero lo que interesa es que se incrementó la variable que da paso a que se incremente la otra. Entonces si esta sube, que serían los autos, la de la distancia también subiría. Si fuese solamente un auto recorriendo 4 horas, pues sería muy poco posible que alcance los 200 kilómetros de los 5 autos. Sería mucho menor, ¿cierto? Pasemos a la siguiente página para hacer el cálculo. Como ya vimos que no toca aplicar la inversa, se aplica es la directa, correcto. Tendríamos entonces 200 sobre x en vez de la inversa del primer ejemplo es igual a 5 sobre 8, que sería los autos, multiplicando 4 sobre 4, que serían las horas. Miren pues, las horas estaban como las unidades en el anterior, así que se cancelaría y se colocaría como si estuviese multiplicando al 1. Pero el problema es que si pasamos el 200 al otro lado, nos queda dividiendo. Y en realidad facilitaría mucho aplicar la inversa en este paso. ¿A qué me refiero? A que todo en ambos signos de la igualdad va a invertir de posición. Los denominadores para el numerador y los numeradores para el denominador. Nos quedaría entonces x sobre 200 es igual a 8 sobre 5. ¿Qué sucede con el 200? Está dividiendo, ¿cierto? Así que se pasa al otro lado a hacer lo opuesto, que sería multiplicar. X sería igual a 8 multiplicando los 200 y eso sobre 5. Como vimos anteriormente, no simplifiqué porque 5 no es divisor de 8, pero 5 sí es divisor de 200. Entonces, ¿qué sucede? La quinta de 5, muy fácil, es 1, ¿cierto? 5 sobre 5 es 1. Pero ¿cuál es la quinta de 200? Una estrategia es, quinta de 20 sería 4 y se le añade el 0, es decir 40. El cual, bueno, será importante para la posterior multiplicación. X sería entonces igual a la multiplicación entre 8 y 40. A ver, ¿cuánto es que da eso? 8 por 4 sería 32. Y se le añade el 0 del final, quedaría 320. Es decir que X es igual a 320. Pero regresándonos al ejercicio, ¿qué era X? X era la distancia recorrida, ¿cierto? ¿Qué conclusión podemos tener? De que 5 autos en movimiento recorrían 200 kilogramos a lo largo de 4 horas. Entonces, 8 autos en movimiento recorren 320 kilómetros en un transcurso de 4 horas.
Ya tenemos el primero y el segundo. Ahora sí empecemos con la regla de 3 compuesto. Este es el enunciado. ¿Cuáles son las variables? Eso es lo crucial. Y eso es lo que ustedes deben mirar cuando estén presentando un examen. Lo que le den de forma deductiva. ¿Cuáles son las variables que ustedes ven? Rápidamente. Sabemos que es una editorial, ¿cierto? Producen libros, listo. Entonces libros acá o libros acá, esas son las variables. Involucra empleados, listo. Empleados y empleados, ya los vi. Tiempo, listo. Tiempo, ya sabemos que hay un tiempo, tiempo determinado en horas, pero acá dicen que son 5 días. Bueno, ahora empezamos con la pregunta. Pero primero, calmémonos, coloquemos las variables. Para empleados, libros y luego días. Ya que tenemos aquello, coloquemos los datos iniciales. 2 empleados pueden escribir 4 libros en 5 días. Ahora sí, empecemos con la pregunta. Si ahora hay 16 empleados, ¿cuántos días? Nos preguntan es eso, así que esta es la incógnita. Necesitarán para escribir 6 libros. 6 libros acá. Ahora sí podemos ver que se están modificando. Se alteran bastantes variables. Empecemos para la relación entre empleados y días. Para la relación entre empleados y días, podemos ver que esto sí es de pensamiento analítico. Más empleados significa que se aumenta el número de días o que se rebaja el número de días. Digamos que muchas personas están trabajando en un proyecto. Si hay personas que se salen, uno tiene que o trabajar más o aumentarle el número de días, ¿cierto? Es decir, que hay una relación entre esos dos inverso. Bueno, si hay más empleados, como vimos acá, de 12 a 16, pues habrán menos días. ¿Qué sucede con los libros? Más libros significan más días. Digamos, a ustedes le colocan tareas y digamos le colocan otras 2 tareas de las que ya tenían propuestos. Significa que le tienen que disponer más tiempo. Pueden ser horas, pueden ser minutos, pero más tiempo. Es decir, que más libros significa más días. ¿Y eso qué es? Una relación directa. Muy bien, así que acá tenemos tanto relación inversa como relación directa. ¿A qué me refiero? Los días van a quedar como están. 5 sobre X. ¿Listo? Los libros también. ¿Por qué? Porque tienen un signo positivo y están en relación directa. Pero lo que sí vamos a cambiar son los empleados. O bueno, no los vamos a cambiar. Van a seguir siendo los 12 y los 16. Lo que sucede es que hay una relación inversa. Como hay relación inversa, el 16 cambia con el 12 y el 12 cambia con el 16 y se coloca en fraccionario. ¿Cómo nos quedaría entonces? Cópienlo, analícenlo y pasamos a la siguiente página. 5 sobre X es igual a 12 sobre 16 o 16 sobre 12. Yo les dije que era 16 sobre 12, ¿cierto? Porque se invertía. Ahora, 4 sobre 6 para los libros, ya que es directo y no se tiene que invertir. Empecemos con las simplificaciones, ¿les parece? Cuarta de 16 va a ser 4, la cuarta de 12 va a ser 3, la mitad de 4 va a ser 2 y la mitad de 6 va a ser 3. Es decir que 5x es igual a 4 sobre 3, multiplicando 2 sobre 3. Y ahora, ¿ustedes se acuerdan cómo se hacía la multiplicación de fraccionarios? Si digamos teníamos a sobre b multiplicando c sobre d, ¿cómo es que se hacía? En línea, ¿cierto? Sería a por c y b por d. Numerador, numerador, denominador, denominador. Bien, es decir que tendríamos 5x es igual a 4 por 2, 8, 3 por 3, 9. No se puede simplificar, ¿cierto? No hay como un divisor ahí ni nada. Ahora le vamos a aplicar es la inversa y lo vamos a realizar acá. Quedaría x sobre 5 y no solo el primer lado, o sea el lado de la izquierda cambia. Cambiaría también el lado de la derecha, quedándonos como 9 sobre 8. X sería entonces igual a 9 por 5 sobre 8, ya que el 5 pasó al otro lado a hacer lo opuesto, que sería multiplicar. 9 por 5 da 45 y eso sobre 8. El único problema es que 45 sobre 8 es una división un poco complicada. Así que empecemos a hacerla en la siguiente página. Como tenemos 45 dividiendo 8, 8 ¿cuántas veces cabe en 40? Cabe 5 veces, ¿cierto? Porque 8 por 5, 40. Se le resta, entonces 45 menos 40, 5. Se le coloca coma arriba y se baja un 0. Porque 8 no cabe en 5. 8 ¿cuántas veces cabe en 50? Ahora va a caber 6 veces. Que 6 por 8 da 48. Y está dentro de los límites del 50. Esos dos restados nos daría 2. Ahora bajamos otro 0. No es necesario colocar otra coma. 8 ¿cuántas veces cabe en 20?
cada 2 veces, ya que 2 por 8 sería 16. Se le resta 4, bajamos otro 0 y así sucesivamente. Pero la buena cosa es que ya hasta ahí termina, porque 8 por 5, si se acuerdan, era 40. Y 40 menos 40 es 0, nos deja ese residuo. Es decir que x, después de saber que 45 sobre 8 daba algún resultado, ese resultado es 5,625 días. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la tarea? No va a ser una tarea muy complicada porque, como ya vimos, eso toma más tiempo. Como ya vimos en lo de la regla de 3 compuesto de relación directa. Ahí mismo lo aplico. ¿Qué sucede? Conviertan esos días a horas. 5,625. ¿Cómo se hace? Si cada día son 24 horas, ¿cuántas horas serían 5,625? Esa es otra regla de 3, pero simple. Así que esa regla de 3, déjenmelas en los comentarios y ahí los revisaré. Habiendo dicho todo eso, ejercicio resuelto. Muchas gracias por la atención prestada. Espero estos ejercicios paso a paso de tipo explicativo hayan sido del mayor agrado. En comentarios alguna duda, en comentarios también espero la tareita y los veo en una próxima ocasión, así que...